El gobierno de la tarde. Las buenas tardes a toda la República Dominicana, las buenas tardes a todo el país. Sean bienvenidos una vez más a su espacio, el gobierno de la tarde. Desde ahora y hasta las 7 de la noche estaremos dos equipos con el inciso, la separación entre las 5, de 3 a 5, de 5 a 7, tratando de analizar las informaciones de la actualidad nacional e internacional de su interés, toda la problemática que puede ser interesante para ustedes, para nosotros, los dominicanos, estará siendo analizada aquí en este espacio. Le damos las gracias por la sintonía, recordando que pueden sintonizarnos, además de las frecuencias compartidas de esta Z101 en todo el país, a través también pueden hacerlo de z101digital.com. Allí, además de acceder a las informaciones de nuestro periódico digital, pues también podrán acceder al sonido en vivo, también a la imagen en tiempo real a través de los enlaces. Y por supuesto, además de z101digital.com en la versión web, pueden también bajar la aplicación Z Digital. Esa es la app que permitirá también desde su celular, desde su aparato móvil, su dispositivo móvil, cualquiera de las pantallas inteligentes, hacer contacto con nosotros. Por si todo esto fuera poco, el mundo de la información se diversifica. Ahora usted a través de Facebook, a través de la temática del Facebook Live y a través también de los enlaces, pues puede también por ahí mantenerse informado, tanto en el campo noticioso de la redacción, de la letra escrita, como también a través de los enlaces acceder al sonido en tiempo real. La cuenta de Twitter, @Z101digital, de nuestra Z101, @Z_digital para Instagram, y nuestro canal en vivo en YouTube, ZTV. Todas estas facilidades le permiten a usted, tanto desde la República Dominicana como desde cualquier parte del mundo, acompañarnos a lo largo de lo que van a ser estas 4 horas de programación. De inmediato, y por supuesto, saludando a nuestros compañeros, vamos a entrar con las informaciones más frescas de la tarde. Vamos a saludar primero al profesor Andrés L. Mateo. ¿Cómo le trata este día soleado? Muy bien, muy bien. Aquí en la lucha y en la pelea, en la batalla, dispuesto a desbrozar el camino. Como ya veneno en la lucha. Por cierto, lucha ya veneno, como decía el pueblo. me ha gustado mucho el fenómeno que se ha dado con la estatua. Mucha gente tomándose las fotografías con veneno allá en el Parque Eugenio María de Hostos. De verdad que, señores, la cultura es todo, ¿eh? No es una sola cosa, ni una parte de ella, es todo. Y no hay dudas de que fue una figura que durante generaciones se mantuvo en un importante sitial. Vámonos con las informaciones de la hora y vamos a arrancar con parte de ellas para ir poco a poco dando participación a estos pormenores noticiosos. El geólogo Osiris de León informó este viernes que pese a que en los últimos días han caído algunas lluvias sobre el país, el nivel de agua en las presas sigue disminuyendo. Al intervenir vía telefónica en el gobierno de la mañana de esta estación, el científico precisó que la capacidad de agua que ha entrado en los embalses producto de las lluvias es la misma que la población ha estado consumiendo. Aunque llovió el lunes y martes, el nivel de agua que entró a nuestras presas fue exactamente el mismo nivel de consumo. Estamos consumiendo cerca de 10 millones de metros cúbicos entre acueductos y sistemas de canales de riego. Las presas han estado bajando el nivel de reserva entre 3 y 5 millones de metros cúbicos por día, según apuntó. En otra información, Andrés, las gasolinas por disposición del gobierno. Arriba. A partir de mañana sábado, el galón de gasolina premium se va a vender a 242 pesos con 80 centavos, aumentando 3 pesos con 80 centavos. La gasolina regular, 228 pesos con 80, subiendo 4 pesos con 10 centavos. El gasoil regular, 183 pesos con 40 centavos, incrementándose en 3 pesos con 20. Y el gasoil óptimo a 196 pesos exactamente, subiendo 2 pesos con 80 centavos. El Aftur sube a 145 con 60 centavos por galón, una elevación de 2 pesos con 90. El querosén sube a 172,70 con un incremento de 3 pesos y 10 centavos, y el fuel oil a 124 pesos con 46 centavos por galón con un aumento de 2 pesos con 10. El galón de gas licuado de petróleo tendrá un costo de 103 pesos con 50 centavos, elevándose 40 centavos, mientras que el gas natural sigue a 28 pesos con 97 centavos el metro cúbico, manteniendo su precio por elementos de leyes. Siguen subiendo las gasolinas, hay que seguir hablando. Abusador, qué gobiernazo, Dios mío. Sigue subiendo el combustible.
La viceministra de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas, Susana Gotró, aseguró este viernes que no le importa que hayan interceptado su teléfono celular, pues afirma que es una mujer transparente. Durante un contacto con el gobierno de la mañana, la funcionaria destacó que restó importancia a la intervención de su teléfono celular, pues asegura que lo que dice en privado es lo mismo que manifiesta en público. A mí no me importa que me hayan interceptado el teléfono. Todo el mundo sabe que yo soy una mujer de verdad transparente, como el que más de los dominicanos, apuntó Gotró. En otra información, el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana advirtió este viernes que la Junta Central Electoral intenta crear reglamentos violatorios de las leyes electorales y de partidos para favorecer el arrastre de senadores. Casi 20 organizaciones políticas del sistema asumen, con solo leer los artículos 92 y 130 de la ley electoral, que existen varios niveles de elección separados, que exigen boletas separadas y que no es posible hacer alianzas en unos niveles sí y en otros no, según indicó la entidad en un comunicado. El gobierno dominicano respondió este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien le dijo que, contrario a lo que plantean, el ordenamiento jurídico del país no genera patria. Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, comunicó la posición del gobierno dominicano en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. El Estado dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto a nivel constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país. Esto ha sido reconocido por otros organismos y agencias internacionales, así como por diferentes actores nacionales e internacionales que le dan seguimiento a esa cuestión, agregó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a la pausa. Cuando retornemos estaremos ofreciendo más informaciones y entrando ya de lleno en los análisis de los diferentes temas de actualidad en el Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Estamos de regreso con este Gobierno de la Tarde. Saludamos a Yulisa Céspedes para continuar con las informaciones. Gracias, José Luis, Andrés, gracias al país. Qué rico se siente que no tenga uno que llegar corriendo. Depende. Ahorita, no sé cómo estaba ahora la calle, pero estaba terrible. Fuerte. Terrible. Y la zona oriental no se puede cruzar. No es fácil. Vamos a completar las informaciones de nuestro boletín, informando que el Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó este viernes que apresó a 3 hombres que habían confesado que tras matar a palos y cuchilladas a una mujer, quemaron su cuerpo y lo enterraron en unos terrenos baldíos del sector Cienfuegos al oeste de la ciudad. ¡Cuánta atrocidad! Los detenidos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas, fueron identificados como José Ramón Ventura Monegro, Androver Familia Romero, el Flaco, y Yervin Familia Romero, de 41 años, 32 y 25 respectivamente. Según la policía, los 3 confesaron haber ultimado a la señora Nacaona Corsino Pérez, de 48 años, tras ella sorprenderlos cometiendo un robo en su residencia en Cienfuegos. El pasado miércoles de esta semana, varios vecinos del sector Los Solares de Cienfuegos encontraron una osamenta humana en estado de descomposición, por lo que las autoridades procedieron a investigar, determinando que la misma correspondía a la señora Corsino Pérez. El Instituto Duartiano, por medio del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, secretario general de la entidad, expresó rechazo a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de abril en curso, con la cual pretende desconocer la soberanía del pueblo dominicano. Según el criterio del Instituto Duartiano, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica, y forma parte del sistema interamericano, no puede desconocer una decisión que fue adoptada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Para el Instituto Duartiano, el Tribunal Constitucional Dominicano actuó dentro de su atribución sobre la soberanía de la República Dominicana. Finalmente, un grupo de partidos de oposición solicitó hoy a la Junta Central Electoral la individualización de las boletas electorales de las próximas elecciones, que procede sin excusas debido a que así lo determina la creación de niveles de elección por los artículos 92 y 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 15-19 del 18 de febrero de 2019. Plantean que la redacción de un acta de sesión en el Senado o la Cámara de Diputados de la República no tiene fe pública ni es un documento que sustituya la ley debidamente promulgada, como ocurre en el caso, ni puede existir confrontación válida entre un acta de sesión o un documento secretarial con el texto de la norma promulgada que tras los plazos de publicación resultan de obligatorio cumplimiento. Justifican la solicitud en disposiciones legales que exigen la individualización de las boletas por nivel de elección, lo que ha sido práctica electoral histórica. Hoy, 25 de abril, natalicio de Marco Aurelio, uno de los destacados emperadores romanos del, si se quiere, un renacimiento que tuvo el imperio después de la crisis del primer siglo. Y un día como hoy nace, en el año 570, uno de los personajes más particulares de
de los últimos milenios, Mahoma, el fundador del Islam, quien tiene una vida tan llamativa como polémica, sobre todo, y espero que esto no nos cueste la vida, todavía aquí no hay esos niveles, ¿verdad?, de fanatismo por el tema de También, las niñas. también un día como hoy nació Vicente Alexandre, gran figura de la poesía española de la llamada generación del 27. Cuando se habla de la generación del 27, se suele echar mano de los más conocidos, de Lorca, de Alberti, de esas figuras, y muy poca gente nombra a Vicente Alexandre, que además es un premio Nobel, por cierto. Eso es así. Y sin embargo, la poesía española, en la figura de Vicente Alexandre, logró el vuelo, digamos, sideral que requería y que arrastra con toda su historia particular, la historia particular de la lengua literaria española a partir de Berceo. Y la figura de Vicente Alexandre será siempre una figura de dimensiones inmensas. Nació en el año 86, en el mes de abril, y en el 1920 apareció en la revista Grecia el primer poemario de él que se llama Noche. Un poemario que, por cierto, va a ser muy, pero muy influyente en el ámbito de la literatura hispanoamericana, porque Alexandre sí tiene una enorme influencia en los escritores hispanoamericanos y en los más renombrados, por cierto, los escritores de fuste. Después escribió Ámbito, y después vienen los grandes libros, digamos, pesados de Vicente Alexandre. Espadas como labios, un texto que se leyó mucho aquí en la década de los años 60, bajo la influencia de Antonio Fernández Spencer, que conoció, por cierto, a Vicente Alexandre en su estadía en España. Luego escribió Mundo a Solas, El Nacimiento Último. En 1950 fue miembro de la Real Academia de la Lengua y en el año 1977 le fue adjudicado el Premio Nobel de Literatura. Murió a los 86 años en Madrid, España, el 13 de diciembre del año 1984. Una figura sideral, una figura imponente. Quizás los que conocen de literatura hispánica, hispanoamericana, saben de lo que estoy hablando ahora con propiedad. Vicente Alexandre es una figura rimbombante de las letras castellanas. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:17. Hay una efeméride a propósito del día 26 de abril que no hemos mencionado y es Día de las Secretarias. Día donde se felicita y se reconoce el trabajo de ese personal administrativo. Puede ser secretaria o secretario que trabaja como respaldo de muchos grandes personalidades, personas normales que no tienen tanto reconocimiento público, pero también de todas las empresas públicas y privadas, y que en muchas ocasiones son las que hacen el trabajo pesado sin ningún tipo de reconocimiento. Hoy las felicitaciones y el reconocimiento del día son para ellas y ellos, ese personal que está ahí palmo a palmo, que llega temprano, que se va tarde, que carga con la parte negativa de lo que sale mal y que da el paso al reconocimiento de lo que sale bien para su superior. Feliz Día de las Secretarias a todas las que están hoy haciendo esa digna labor y a los secretarios también. Un par de informaciones precisamente sobre efemérides, algunas bastante llamativas, sobre todo a nivel nacional. Vamos a referirnos al acontecimiento de abril, que tiene muchas efemérides en estos días, no necesariamente en orden cronológico. El presidente de entonces, Rafael Molina Ureña, designó al coronel Hernández Ramírez, ministro de las Fuerzas Armadas, Francisco Camaño Deñó, ministro de Interior, Máximo Lobatón Pitaluga, ministro de Relaciones Exteriores, y Ramón Ledesma Pérez, secretario de Estado sin cartera. También dispuso la cancelación de Elías Wessing y Wessing. El profesor Bosch ese mismo día anunciaba desde San Juan, Puerto Rico, que aceptaba la invitación de los constitucionalistas para asumir de nuevo el poder, reiterando que pronto estaría retornando a territorio nacional. Apenas unos 2 años antes, estando en el poder Bosch, un día como hoy, se llegaba la acusación del gobierno haitiano
de que el teniente François Benoit había abandonado el asilo que le concedió la Embajada Dominicana en Haití para participar en un atentado que hasta el día de hoy yo nunca creí que existiera, supuestamente contra la vida de los hijos de François Duvalier. Eso se utilizó, recuerden, como motivo para la presión alrededor de la Embajada criolla, a la que Bosch, mucha gente que le ha acusado de no tener carácter, respondió movilizando a las tropas dominicanas hacia la frontera y amenazando con defender, si era necesario, con una intervención dominicana de aquel lado, para defender al personal dominicano que estaba atrapado en la embajada. Insisto, un acontecimiento histórico que un poco olvidado y que demuestra pues el manejo del profesor Bosch en ese momento. En el 1933, y atención Andrés, que esto es parte de las graciosadas del régimen trujillista, un día como hoy soltaban, era excarcelado, Arturo Pellerano Alfao, un hombre vinculado a la espina dorsal de la historia del periodismo dominicano. Era sacado de la cárcel. ¿Y qué pasaba justo en ese momento? Se le designaba diputado al Congreso Nacional. Y había que aceptarlo, señores. Y liquidó el listín diario, porque el problema es que el listín mantuvo, digamos que una línea horacista, sí, a pesar de la presencia de Trujillo en el poder. Y en consecuencia Trujillo lo fue aislando poco a poco, lo metió preso, sí, y al final lo sacó hecho diputado de la República. Algo que hacía frecuentemente la dictadura trujillista. El Congreso no solo era un sello de comiguera, fuera también una prisión de honor. Así es. Hablando de Horacio, un personaje muy desigual en nuestra historia, a mí me parece así por lo menos. Un día como hoy, en 1902, fue su levantamiento contra el gobierno de Juan Isidro Jiménez, lanzando un manifiesto revolucionario acusándolo de mala administración económica y de defraudar los ideales del 26 de julio, así como de violar libertades públicas. Eso ocurrió un día como hoy de 1902. Más adelante, volvemos otra vez al año 65, aviones de la Fuerza Aérea Dominicana ametrallaron el puente Duarte y los campamentos militares que estaban del lado constitucionalista, y el Departamento de Defensa norteamericano puso el estado de alerta para movilizar la 82ª División Aerotransportada, que tenía sede en Carolina del Norte, para una posible acción en la República Dominicana que se ejecutaría en los días siguientes. En ese sentido, en las internacionales, destacar dentro de las muchas informaciones, un día como hoy del año 86, en la explosión de Chernobyl, cuando le preguntaron al ingeniero encargado si ellos no conocían los adelantos en los estándares de seguridad que el mundo occidental había tenido en materia de fisión nuclear, dijo que sí, pero que eran muy caros. Quiero referir más bien un día curiosísimo que yo ni siquiera sabía que existía. Ayer se celebró a nivel mundial el Día de San Arnulfo, que es el patrono de los bebedores de cerveza. ¡Eso! Y por supuesto que no puedes comprar mi estampilla. Hubo una gran celebración a nivel, y yo no sabía que en Colombia se hacía una procesión de los seguidores de San Arnulfo. Coge ahí. Y van cargando y van bamboleándose porque son bebedores de cerveza. Ay, Dios mío, pero como si fuera la procesión pero de es chulísima la procesión. Y todo. Es chulísima la procesión. Yo no tenía la menor idea de que atención dominicanos, de que San Adulfo existía. Así es que los bebedores de cerveza ya saben que tienen su santo. Que son muchos. Mira qué bailoteada. Y muchas. Mira. Ay, mira la gente. Yo pienso que desde hoy el culto a San Arnulfo se va a disparar a niveles insospechados. Miren, ellos llevan la carroza con el santo, pero ellos lo van bailoteando en el camino y el santo va brincando. Claro, Dios. La Cervecería Nacional Dominicana debía incentivar repartir estampillas el culto a San Arnulfo y velas. No, y celebrar el día. Oiga, que la ropa se la cambie de color ladrillo a verde para que sea. Y hay mujeres en la procesión. Pero claro, él tiene fieles y fielas para recordar a los amigos que han querido siempre como importar el Oktoberfest. Ahí tenemos un chance. Bueno, San Arnulfo ruega por nosotros. A los bebedores. Ahora ya es la hora de la espuma. Ay, madre mía. Amén. Habría que decirle que amén entonces. Bueno. Qué barbaridad. Al que no le dijeron amén fue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que el gobierno le ha contestado el día de hoy. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo emitió un comunicado un poco más temprano, donde hablaba de la respuesta del Estado Dominicano a la Corte Internacional ante la decisión de
lo que se dijo ayer, inclusive se había especificado que el gobierno dominicano o el Estado dominicano no había mandado ninguna representación a las audiencias, y Flavio Darío Espinal dijo lo siguiente: contrario a lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico dominicano no genera apatridia. El Estado dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto a nivel constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país. Esto ha sido reconocido por otros órganos y agencias internacionales, así como por diferentes actores que le dan seguimiento a esas cuestiones nacionales e internacionales. El gobierno dominicano reitera que la definición de la normativa sobre nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia. El gobierno dominicano respeta y valora el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la no presentación del Estado dominicano a la audiencia del 8 de febrero del 2019, en la que se conocería un asunto que concierne a la República Dominicana, se debió a un acatamiento del gobierno dominicano y la sentencia del Tribunal Constitucional, la TC-256-14, ya que según dispone el artículo 184 de la Constitución Dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Esa ausencia en dicha audiencia no representa una afrenta a la Corte Interamericana, como ésta señala, sino un acatamiento a una decisión del Tribunal Constitucional. El gobierno dominicano ha seguido participando en las audiencias y reuniones que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos celebra en relación a República Dominicana, pues la decisión del tribunal no alcanza a dicha comisión, la cual no solo es un órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también un órgano de la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos. La colaboración entre el gobierno dominicano y la Comisión Interamericana ha sido sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha sido reconocido por la propia comisión y esperamos que se continúe de esta manera. Con este comunicado, el gobierno dominicano refuta las declaraciones ayer o el comunicado que se sirvió donde la Corte Interamericana decía que no había asistido el país a las audiencias y que habían dos casos muy conocidos, por cierto, donde estos niños habían quedado en condición de apatridia y que eran dominicanos de descendencia haitiana que habían quedado sin ningún tipo de reconocimiento. En este comunicado se supone que es donde el gobierno dominicano dice que ha seguido participando en las audiencias y reuniones de la comisión, pero que la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a la nacionalidad es una decisión que sienta precedente y ese es el órgano de mayor nivel que tiene el país y que por lo tanto esas decisiones no se van a convertir en otra cosa, ni se van a atacar, ni se van a retrotraer. Sería bueno alimentar la discusión jurídica con un elemento real para que la gente entienda de qué polvos vienen estos lodos. Viejo. Hace mucho tiempo, hace años, hace décadas, la República Dominicana ha vivido una situación de ficción fronteriza. Y esa ficción fronteriza está todos los días en la realidad, todos los días está siendo permeada por el tráfico de todo. Eso incluye personas hacia este lado que vienen del país más pobre del hemisferio occidental a la República Dominicana. Eso ha sido así desde que el sol sale por el este, pero se ha agudizado en varias épocas. Cuando el cultivo del azúcar, sobre todo, profundiza su tejido industrial en el país, su gran influencia económica, quienes monopolizaban ese sector desde Trujillo, pasando a los demás grupos, siempre prefirieron la mano de obra más barata que pudieran dar los inmigrantes, fueran cocolos procedentes de Islas Vírgenes, así fuera la mano de obra haitiana también que venía de este lado. Eso siempre ha ocurrido para desplazar la mano de obra dominicana que reclama una serie de derechos laborales que le ha costado mucho tiempo obtener. En ese sentido, la ficción fronteriza genera una situación clara: el cruce de familias, de grupos humanos completos provenientes de Haití. Esa gente al venir acá, y olvídense de la idea de que está de tránsito, por favor, que eso es una ridiculez. Esa gente al venir acá termina asentándose en Batelles, en Barrios, en Ensánchez, alrededor
de donde quiera que cultivara su actividad económica, incluso cuando el azúcar dejó de ser la principal. Decir que están en tránsito Eso para es el ridículo. caso de República Dominicana en Haití, eso es como querer desconocer cuál es la realidad de los dos países. Es como si tú quisieras establecer una especie de fábula y querer que los dominicanos o que quienes conocen del caso se lo crean. Nosotros tuvimos aquí una representación de un organismo internacional que la dirigía el hijo de Vargas Llosa, por cierto, y que entendía también que este era el caso y que con los comunicados y las palabras que emanaban desde esa ONG, los dominicanos iban a entender que su realidad era otra, Pero la peor cual todavía. no hemos vivido nunca. A mí me sorprende ver cómo estos organismos internacionales nos hablan a nosotros de una situación que no es la que nosotros vivimos. Pero, aquí no hay ciudadanos haitianos que vengan de tránsito. Pero peor, aquí todo el que viene quiere que peor todavía, pero peor aún. Por razones políticas, en la República Dominicana hay una ficción que hay gente que ha querido creérsela, porque además de embuste, quieren creérsela y te quieren imponer que se la creas. Aquí hay gente que tiene la cachaza de decir que hubo gobernantes dominicanos, no importa cómo se llamen, ni Trujillo, ni Balaguer, ni Jorge Blanco, ni Salvador, ninguno, eso es embuste. Dice que determinada la zafra lo devolvían, eso es mentira. No, hombre, no. Aquí los acuerdos de Estado a Estado solamente se hacía rubricando el tema de la entrada. Sí. Nunca el del retorno. Nunca se habló de la salida de los haitianos después de No. Y así estuviera en un papel, era letra muerta. Eso es embuste. Aquí pero se también, asentaban. Aún no estuviera en un papel, era responsabilidad del gobierno dominicano devolverlos. Entonces, y no lo hizo. Como eso no ocurrió, esa gente tuvo hijos, tuvo familia, se integró. Lo normal. Entonces, ¿qué ocurre? De sinvergüenzada en sinvergüenzada, llegamos a un señor que fue presidente de la Junta Central Electoral, que se le arma tremendo berrinche cuando ciudadanos procedentes de esos asentamientos, de esa mezcla humana natural normal que se va dando entre grupos inmigrantes que terminan entrando, absorbiendo nuestra cultura y que terminan pues poco a poco estudiando en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Se le arma un lío. ¿Y cómo lo resuelve ese señor? Acudiendo, apretando el botón rojo de hacer de un problema administrativo que él tenía, entonces generar un problema de discusión nacionalista. Yo estoy de acuerdo con el ius sanguinis, que nadie lo dude, y creo que este país hace mucho debió acogerse a eso, como lo ha hecho la mayoría del mundo. Ahora, nunca habrá posibilidad de saber del 1929 al 2014 quienes ciertamente estuvieron aquí desde el inicio de los tiempos o quienes vinieron hace poco porque el Estado dominicano ha sido incapaz de defender su propia legalidad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:33. Nuestras redes sociales recibiendo mensajes sobre el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la nacionalidad. Hay un tema relacionado, y antes de entrar a lo jurídico, insisto, hay que alimentar esto de sustancia histórica. Producto del desorden en la política fronteriza, en la defensa de tanto la soberanía dominicana como de las leyes de migración, se produce por un acumulado de 60, 70 años esto. Se agrava cada cierto tiempo. Se agrava en los tiempos más recientes dada la crisis haitiana. El Estado dominicano quiso resolver en un día con un documento lo que por más de medio siglo medró y se le acumuló. Y eso es imposible sin cometer injusticias. Quien habla, insisto, defiendo el ius sanguinis, defiendo el derecho de la República Dominicana a definir lo que es su nacionalidad, quién la merece, cómo la otorga y bajo qué condiciones. Defiendo el derecho de la República Dominicana a generar una jurisprudencia que a nivel nacional se baste a sí misma. Pero no olvidemos, y con esto voy a citar un ejemplo un poco incómodo, no olvidemos que una vez decidimos entrar a la Comunidad de Naciones, Organización de las Naciones Unidas, una vez suscribimos acuerdos internacionales relacionados a los derechos humanos, relacionados a la defensa de la dignidad de las personas, no olvidemos que eso nos hace entrar a un sistema integrado. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos no es el organismo que más virtudes le sobran, como tampoco es el que más defectos tiene. Simplemente está ahí como un organismo superior a la Suprema Corte de los gobiernos de los cuales son signatarios de su autoridad. El mismo, y voy a citar, y que me excuse Vinicito, pero tengo que citarlo a él. Perdón, Vinicito, pero el mejor ejemplo eres tú. Hoy, Vinicio Castillo Semán, que por ejemplo es de los que constantemente critica con algunas razones de peso, otras no tanto, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sabe que en el ejercicio de él como abogado y de algunos de sus colegas, compañeros y familiares, esa Corte Interamericana de los Derechos Humanos es a la que él mismo iba a acudir cuando defendiendo a Ramón Báez Figueroa entendían que los tribunales dominicanos
estaban supuestamente compuestos para fallar contra su cliente. Es decir, siempre va a haber un organismo superior en el derecho, siempre tiene que existir un organismo por encima del que ha fallado para que quien se siente de todos modos avasallado por el poder o quien se siente vejado incluso por las normas pueda acudir a esa instancia. Eso lo digo porque, aunque hoy suena muy bien la idea de que nosotros no tenemos nada que ver con ningún tribunal fuera del país, lamentablemente la organización internacional, el mundo que hoy nos tocó vivir, nos hizo signatarios de un montón de acuerdos y reconocimos la jurisprudencia de cortes internacionales hace muchísimo tiempo. Así es. Bueno, vale la pena un breve comentario colectivo de nosotros, una reflexión sobre el caso de la niña de 11 años Chanel que murió Marie Tiburcio se llama. tras una pelea con otra de 14, según se decía, pero ahora parece que los familiares... En el colegio ella tenía 14, pero en el ahora colegio resulta tenía, que tiene en la 12. escuela tenía 14. Dicen, yo no lo creo. Pero ahora los familiares dicen que tiene 12. Lo cierto es... Parece que el dato en el colegio estaba mal, ¿verdad? Convenientemente. No, eso probablemente fue la recomendación de un abogado o algo así que le dijo para sacarla del proceso judicial. Pero bueno, ellos sabrán desenrollar ese aspecto. Pero hay algo que queda como relente amargo del acontecimiento, porque la escuela debía ser, se supone, en términos teóricos, un ámbito seguro, un espacio en el que transcurra la vida de las personas con un determinado nivel de seguridad. Todos sabemos que no es así, que el ámbito de la escuela muchas veces se convierte en opresivo, que hay bullying, que hay persecuciones por ser diferente, que hay atropellamientos, apandillamientos, grupos que se confrontan. Eso es un mundo aparte, eso es un mundo Esa es la realidad. dentro de la sociedad. Correcto, esa es la realidad, pero de todas maneras hay una responsabilidad del sistema. Y el sistema frente a hechos como este tiene que cuestionarse. Es decir, el sistema no puede hacerse indiferente a un resultado que es un caso en este momento, pero que es una fotografía de lo que como martirio, como infierno, ocurre día a día en las escuelas. Algunos niños que se toman como puchimbá, que lo cercan, que lo acosan, y por lo que se narra en relación con este caso y el caso de la niña, su desenlace, el desenlace de este caso, es importante que la escuela se cuestione en sentido general, que el Ministerio de Educación no sea indiferente a este resultado, que no digan que van a investigar ni que hay que tomar medidas pertinentes contra el director, contra los maestros, etcétera, sino que analicen el sistema en su conjunto y se prevea que cosas como estas no vuelvan a ocurrir, que haya mecanismos institucionales apropiados, porque eso también atañe a la sociedad. La sociedad en su conjunto no está al margen de lo que ese desenlace significa. Eso, Andrés, y todos aquí tenemos hijos. Yo creo que el que está menos adelantado en su función como tal, me parece que soy yo. Pero que nos quede claro una cosa. Hemos dicho muchas veces que esta sociedad, primero, está presa de una vorágine de violencia que todos los días se expresa de distintas formas. Esa no es una excepción al caso. Segundo, que esta sociedad, esta falta de la figura del árbitro. Y en el aula el árbitro es el profesor. Exactamente. Y yo quiero, sin culpar a nadie, sin señalar a nadie en específico, quisiera señalar que sería bueno aclarar en cualquier informe, investigación, no solo la penal, no solo la judicial, no solo la que le toca al Ministerio Público, porque yo espero una investigación, así sea con los elementos que tiene a su alcance el director de ese centro educativo. Y se necesita darle un seguimiento. ¿Cuándo comienza esto? ¿Cómo continúa? ¿Qué hicieron los árbitros, que son los profesores, que son quienes están ahí al alcance visualizando el comportamiento de los jóvenes, para haber prevenido eso? Porque eso pudo haberse detenido. Ya se informó, como decíamos ayer, que varios adultos grabaron la pelea. Estaban grabando la pelea sí, en vez de alguien intervenir, aunque el video no se ha viralizado, pero ya se
se dio la información de que la grabaron. Ya se sabe que hay un video y hay una amiguita de la niña muerta que dijo que la niña inclusive estaba temerosa de salir del colegio porque ella sabía que le iban a dar fuera. Sí. Y ya la otra Pero le eso había ocurre. dicho que saliera porque ella era una gallina que viniera a pelear. Sí. Y la niña temerosa había dicho, yo no quiero pelear. O sea, una niña de 11 años, inclusive se ve en la foto, no tenía mucho tamaño, con otra persona a la que ella visiblemente le tenía miedo. Pues imagínense ustedes, ¿quién de nosotros no pasó por eso cuando estaba en la escuela? Exactamente, En eso es así. todas las escuelas pasan cosas como esta, pero se supone que La los clave es que no adultos, llegue ahí a fatalidad. Exacto. Los adultos de la escuela tienen que tener la visión y tienen que tener la responsabilidad necesaria para saber maniobrar en situaciones de niños, de adolescentes. Y además, cuando hay situaciones precedentes como la que hubo en este caso, según relata una niña del mismo curso, amiguita de la que murió, y según relata la madre de la niña, ellos ya habían tenido una situación anterior, quizá pleito de niños, le echaron un ají picante a un jugo de otra niña y la llamaron para una reprimenda, y la niña que hoy está muerta fue alejada de la otra. Y la mamá le había prohibido acercarse a esa niña que era más grande, porque aparentemente tenía un comportamiento un poco más revoltoso. Y lo que molestó, lo que levanta la ira, supuestamente, según lo que cuentan los otros niños, de quien se convirtió en la verduga o en el verdugo de esa niña, fue justamente que les retirara la compañía, la amistad para jugar o para hacer travesuras, porque al efecto fue una travesura. Entonces, eso te dice a ti que habían hechos precedentes y que la escuela no tomó las sanciones correspondientes, que no evitó a tiempo que este hecho que se dio después terminara en una tragedia. Ese tema del famoso acoso, para usar un término en español, no acudir tanto al bullying, genera siempre una responsabilidad, insisto, en el maestro u orientador. Y me parece, Andrés, que debe ser uno de los momentos más difíciles para el maestro, cuando el maestro está obligado a decirle a dos padres, a decirle a uno, vigile el comportamiento de su hijo porque está siendo víctima de tal cosa, y decirle a otro, vigile el comportamiento de su hijo porque está abusando de otro compañero. Es un momento difícil, porque en el caso de la primera situación, usted debe tratar de manejar contacto, esa forma de comunicarlo para no generar el deseo, sobre todo, como ocurre de inmediato, de una venganza violenta. En el segundo de los casos, la respuesta típica de una sociedad violenta, ¿cuál? ¿Usted quiere que mi hijo se deje dar? ¿Usted quiere que mi hijo...? Es tan malo uno como el otro. Claro. Todo el que tiene niños ya en la adolescencia, como lo hemos tenido, bueno, Andrés y yo, qué bueno que todavía Omar no ha pasado por ahí, porque va a tener más tiempo de que las cosas avancen y quizás sean diferentes. Todos en algún momento hemos tenido situaciones o conatos de bullying. El que tiene 3 hijos, 4, 2, que tiene la oportunidad de vivir situaciones diferentes en más de una ocasión, ha tenido que vivir probablemente la situación del acoso de cerca. Y es tan difícil para el que está acosado y para la familia del niño acosado como la del niño acosador, porque ambos comportamientos lo que evidencian es situaciones que no son propias del niño, sino que vienen detrás. Claro. Y la escuela es la que tiene que tener la preparación adecuada para saber manejar situaciones como estas, que en el extremo lo que hacen es que se convierten en tragedias. Por cierto. Esa niña era una víctima de bullying, pero si la otra ya había sido determinada o diagnosticada por la escuela como una niña con temas de comportamiento, ¿por qué dejaron que las cosas llegaran hasta ahí? Pero yo critico el comportamiento de los demás adultos que estaban en el momento del pleito. ¿Qué hacen adultos observando pleitos de niños y permitiéndoselo, grabándolo y dejando que uno más grande abuse de uno pequeño? Esto no puede ser. Como si se tratara de perros, como si se tratara de situaciones donde la humanidad o donde la humanización, la conciencia del adulto no está presente. ¿Cómo puede ser que se permita que niños se golpeen al punto de causarse situaciones como esta y que ningún adulto presente haya intervenido? Pero además las narraciones que se han hecho, las dos que yo he podido oír de gente que incluso dice tener grabaciones, revelan una bestialidad inusitada. Yo lo digo porque según parece, la niña mayor,
la que mató, le dio 4 o 5 veces contra le golpeó la cabeza contra el pavimento 4 o 5 veces después de cogerla por los cabellos y se la golpeaba. Imagínate con qué fuerza. Y la gente lo veía. Que para que, un niño tenga esa consecuencia tiene que haber una fractura craneal, tiene que haber una contusión interna tan fuerte que lo que hace es que le causa o hemorragia o inflamación craneal. Pero lo que quiero decir es... Don Andrés, un inciso. ¿Para qué rayos sirve una cosa de esas vainas que se inventan aquí para agrandar más la nómina pública que se llama policía escolar, como bien me dice una amiga periodista por acá? Existe, porque yo lo he visto con mis ojos. La pregunta es ¿para qué? Bueno, uno no sabe, para cruzar la calle quizás, o para algunas otras cosas de intimidación. Pero eso es lo que quiero decir cuando hablábamos ahorita del peso de la sociedad. Cuando digo que había una recomendación, fue policial. Según narran los actores del evento, hubo una presencia policial en el primer conato. Y por eso es que a la niña grande la separan de la pequeña y es la madre de la niña pequeña la que la mantiene separada, lo que causa la ira de la más grande. Y lo peor de todo esto es que pienso que el dolor que ha causado en una familia tiene que ser reflejo de lo que está causando en la otra, porque ningún padre quiere que su hijo cometa un acto como este, pero las sanciones tienen que darse para que no vuelva a repetirse. Y hay algo que es inevitable. Hay una novela, la novela de Marot, que se llama La condición humana, en la que cuando Kio, el terrorista, mata al traficante de armas, él siente que con la muerte que le da al traficante de armas se transforma él también. Sí. Es decir, pasar por la experiencia de matar a alguien a esa edad tiene obviamente que tener un efecto destructor en la personalidad de esa niña. Sí, esa niña no será la misma jamás. Es difícil. Bien difícil. Nunca. Aunque le hagan juicio o aunque la pongan en un reformatorio de niños. Aunque no le hagan nada. Aunque no le hagan nada, está marcada. Claro. Y entonces esas son las cosas que en el orden social, porque en virtud de lo que ocurre, porque el que le da muerte a otro, de alguna manera se transforma él mismo también. Claro. Pueden pasar varias cosas. O se cauteriza la conciencia y se prepara mejor para el arte de matar al siguiente. Pero ya eso es una transformación. O puede, en su defecto, hacer introspección, arrepentimiento. Hay 1000 caminos hacia eso. Pero bueno. Ojalá, pero nosotros tenemos el deber de analizarlo, proyectándolo en lo social. Este es un hecho particular. La niña Chanel Marie Tiburcio. Ya esa niña, desgraciadamente, es una víctima. ¿La malograron pequeña? Es una víctima inocente de todo lo que un sistema puede producir, porque no es que no va a ocurrir en estos ambientes, este tipo de cosas pueden ocurrir, un pleito, algo, pero uno siente que en este caso ahí no hubo responsabilidad adulta, Andrés. Exactamente. Y hay una reflexión muy importante que tiene que salir de esto y tiene que ser para el Ministerio de Educación, porque no es para más nadie. A este país, la solución del tema de la educación no es solamente de dinero. Aquí hace falta mucha caridad, mucho tema de convivencia, mucha psicología y mucha educación de comportamiento en esos niños, pero no es solamente para los que cogen ni clase. Desayuno escolar, también, ni comida. Claro, Andrés, la reflexión y la enseñanza no es nada más para los niños, es para esa gente grande, para esos profesores y para esos adultos. Ese es el mensaje. Hacia ahí que es se que comportan peor que los niños que van a recibir clases a las escuelas. Exacto. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Tenemos algunos minutos para concluir la primera hora y llegar a las 4. Yo propongo que hablemos con la gente sobre el caso de la escuela. Ya los videos andan en redes sociales. Es lamentable ver cómo pleitos de muchachos se convierten en tragedias humanas, cómo sumen 2 familias en una tragedia. Sin embargo, yo creo que aunque esos videos evidencian que había una situación, como ha dicho la madre de la niña, que era víctima de bullying, que había una falta de supervisión por parte de la escuela, pero más que todo ello, que faltó por parte de todas las personas que estaban ahí, como si fuera un coliseo romano, afuera de el círculo donde peleaban esas niñas. Faltó calidad humana, faltó responsabilidad,
faltó educación, faltó prudencia, faltó todo eso. Y hoy, todos esos que tal vez en el momento lo grababan porque entendían que... No la grababan, las empujaban a las dos para que, Sí. para que el pleito, para que el desenlace se diera. Porque Sí, no, entendían una cosa que horrible, lo que horrible, estaban horrible. haciendo era Como como dos lo gallos, que echan dos dos gallos. perros a pelear Sí. o lo que ponen gallos a pelear. Pero Dios Y mío. hoy todos Da una ellos tienen pena que ver saber ese que video. pero es pudieron haber terrible. hecho una diferencia. Y hoy lo único que ha Ay. sucedido es que una familia perdió su hija y que hoy tuvieron que enterrar a esa niña en una situación que es lamentable y que va a marcar esa familia para siempre, pero tiene que marcar la otra también, porque Sin como duda. tú decías, Andrés, ¿qué niño, por más personalidad desastrosa que tenga, por más mal comportamiento, como se dice comúnmente, por más malo que sea, qué niño no va a quedar marcado por Claro. haber matado a otro en su Y infancia? a esa edad, Dios mío. Pero además, ver ese video es vergonzoso, da Eso vergüenza es verdad, ajena, es da que da pena como vergüenza. hasta de pertenecer a un conglomerado semejante, porque honestamente, Hay un coño, pequeñín ahí que, imagínate, ¿qué, ¿Tuviste el pequeñín qué conciencia se le puede pedir a ese carajito? Agarrando por la pierna a la hoy A la fallecida. chiquita. No, eso no. Porque ese es el asunto. O yo no sea, quiero ni verlo, yo no puedo ni verlo. Me da que sé Qué yo. vaina. Miren, hoy nos dice, por cierto, Ramón Pichardo, que es un seguidor constante del espacio y nos comenta a través de las redes sociales, el tema de que, por ejemplo, a un sobrino de él, dos alumnos, dos compañeritos de la misma clase, de la misma aula, pues le entraron y con la profesora dentro del aula. Él dice que hay un tema de la autoridad del profesor. Y yo le agrego que más que de la autoridad, también del interés en tratar de prevenir estas situaciones. En tratar de prevenir, porque nada va de 0 a 100, todo da alguna señal, todo da algún síntoma previo antes de llegar al nivel más fatal. Y ahí es donde está el detalle. Cuando se habla del famoso 4% de la revolución educativa, no era solamente columnas, varillas, cemento, lo cual está bastante bien. Era la idea de invertir en la formación de formadores, en generar dentro de la escuela un ambiente seguro, un ambiente que pudiera darle la protección a nuestros niños para que se concentraran en lo importante, que es adquirir el pan de la educación. Eso no quita, y con esto voy a estar claro en una cosa, yo no soy de los soñadores que cree que algún día dentro de las escuelas, dentro de las aulas, no va a existir el relajo, no va a existir la burla, no va a existir la broma. Yo estoy clarísimo en eso. Pensar que eso no va a existir es una tontería, una utopía. Incluso forzar con eso termina desnaturalizando las propias relaciones humanas. Hay un comediante estadounidense, Chris Rock, que es comediante, pero dice muchas verdades en su comedia. Dice, Sí, no hay una manera el mejor morenito Chris Rock dice de decir las cosas que no que con el humor. Sí. Chris Rock decía, y todavía está por ahí uno de esos monólogos suyos, que el bullying debía controlarse en su expresión violenta, pero que en su expresión verbal era parte de lo que él le decía a sus hijas, les preparaba para la vida. El mundo es un lugar hostil. Y no es verdad que todo el mundo te va a aceptar y que todo el mundo te va a tratar con cariño y que todo el mundo te va a vincular a su afecto y que a todo el mundo le vas a parecer buen mozo de 6 pies y tu pelo le va a parecer una maravilla. Hay gente en la cual, para desgracia de unos y para ventaja de otros, va a encontrar siempre con qué burlarse de los demás. La clave está en ignorarlo, en superarlo, en responderle mejor, en tratar de superar ese tipo de situaciones como la superamos algunos de nosotros cuando alguna vez nos tocó vivirla. Y vaya que nos tocó vivirla en algunos casos. Claro que sí. Entonces, y nos tocó y tal vez les ha tocado a nuestros hijos. Si no le ha tocado, tal vez le va a tocar. Pero, la clave está en prepararlos. Exactamente, porque quien hoy te hace bullying probablemente mañana cambie de nombre. O sea, hoy te hace bullying Juan y tal vez mañana te lo hace Pedro. No, hoy te lo hacen en el colegio, mañana probablemente tú lo sientas en el trabajo. Porque son situaciones de la realidad que la sociedad no ha logrado. No superarlo, de hecho no ha logrado siquiera estudiarlo profundamente. Ahora descubrimos que eso se llama acoso y bullying, pero en el pasado tenía otro nombre. Y probablemente en el futuro tenga un nombre nuevo. Claro. Entonces, nuestros niños tienen que saber que hoy son molestados por una persona, pero que después pueden ser molestados por uno u otros. Claro. Y que ellos son los que tienen que aprender a superar. manejar situaciones como esas. Ahí se ve en ese video que esa niña, al menos por el comportamiento corporal que tenía, ella sentía miedo de la otra. No digo yo. Y los otros amiguitos lo que hacían era el efecto de la psicología en masa, que la empujaban porque ellos lo que querían ver era que el pleito se diera. Claro. Y los otros adultos no intervienen, 2 de ellos, sino hasta el final,
Pero mientras ellas están ahí dándose golpe como dos animalitos. Y que el molote cae hacia... Exactamente. hacia Mientras ellas. eso está sucediendo, todo el mundo está mirando en calidad de espectador, mientras ahí se está produciendo un acto prácticamente de barbarie. Pero dije hace unos minutos que íbamos a tomar las llamadas de la gente porque queríamos escuchar su opinión y eso vamos a hacer antes que nos llegue el momento de la pausa. Dice Francis que tenemos 2 minutos, ¿verdad, Francis? No, dice Francis que 1. Entonces no da tiempo para tomar 6 llamadas en 1 minuto. 809-732-0101. Desde su celular sin cargos es *101 y desde el interior sin cargos es el 809-200-0101. A quienes nos están escribiendo por redes sociales para que publiquemos el video, yo creo que esa no es tarea de nosotros. Quizás si este video hay que compartírselo a alguien, tiene que ser a las autoridades, porque que ya deben tenerlo. Ese tema, eso que sucedió en esa escuela, no puede quedarse de esa manera. No puede ser que aquí los niños estén matándose uno con otro como si fueran pollos o perros, que las escuelas estén manga por hombro, haciendo actos evidenciados de homosexualidad, dando shows sexuales y siendo grabados por otros niños y publicados, circulando en redes sociales y que las autoridades no hagan nada. Esto no se puede seguir tratando como un circo. Lo único que tiene que suceder aquí es que el Ministerio de Educación tiene que dejar de estar produciendo candidaturas políticas y produciendo botellas y dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es precisamente supervisar lo que pasa en las escuelas de República Dominicana. Dice Francis que la llamada la vamos a tomar al regreso. El gobierno de la tarde. Continuamos con el gobierno de la tarde, son las 4:01. Estamos analizando desde hace unos minutos el tema de la niña Chanel Marie Tiburcio, que murió en una escuela o que fue víctima de una situación de acoso en una escuela de Los Girasoles en Santo Domingo. Vamos a conversar con la gente para saber qué opina usted al respecto y también qué otras situaciones se dan en la escuela o en las escuelas donde estudian sus hijos. Buenas tardes. Muy buenas. Adelante. Yo tengo 30 años alfabetizando en mi tiempo libre. Después que termino mis actividades legales, que soy abogado, me dedico a alfabetizar. La pregunta es, ¿siempre tendrá que haber un fallecido, un muerto para solucionar los conflictos? Se está dando en educación un problema que la ciudadanía y los medios de comunicación no saben, y es que el culpable es el profesor. No sabe manejar conflictos, es la frase que dice la Secretaría del Ministerio de Educación, que el profesor es el culpable. No importa la actitud, la formación que tenga el estudiantado, el culpable es el profesor, por no saber manejar el conflicto, y no debe ser así. Yo creo en la expulsión. Como ellos mismos migran de las escuelas, así mismo en las instituciones, el que no cabe no puede estar. Entonces debe haber sanciones. Esa niña es judicializable. La ley prescribe que a partir de los 13 años usted es judicializable. Entonces en ese sentido el Ministerio Público tiene una gran oportunidad, una gran investigación. ¿Cuáles fueron los instigadores de este proceso? Averiguar los adultos que están ahí, porque que no podemos quedarnos así. Y el llamado, no debe haber un muerto en cada caso. Si usted hace una investigación, en cada caso nuestro donde hay conflicto, se soluciona o se ponen correctivos a partir de que fallece alguien. Así imposible. Es. Gracias. Así es. Buenas tardes, ¿qué opina usted? Sí, buenas tardes, Yulisa. Adelante. Yo viví una situación similar aquí en el San Isabelita y me dio pena que 2 niños fajándose, yo tuve que intervenir y desapartarlo a tal punto que tuve que fajarme casi con uno de los adultos. Entonces, ¿a dónde que vamos a llegar como sociedad? Nosotros tenemos también un grado de culpa, porque cuántos adultos habían ahí, me imagino, y no hicieron nada. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Adelante. Buenas tardes al equipo. Adelante. El doctor Benito Medina, abogado. Sí. Abogado de familia. Déjame corregirle al amigo que llamó anteriormente. El artículo 213 del Código del Menor, pues libera de responsabilidad penal a los menores desde 13 hasta los 16 años que son procesables. Así es. Pero precisamente refiriéndome a eso, la familia de la niña asesina, pues, o de la niña, perdón, de la fallecida, puede crear resentimiento
porque la ley, nosotros los abogados la interpretamos, pero el ciudadano de a pie que no es abogado no puede interpretar la ley. Entonces, no, y al que se le muere un hijo puede conocer de la ley, créame que lo pone en duda. Para que el legislador modifique el código del menor, porque los niños, las niñas tienen capacidad para embarazarse a los 13 años. Entonces, si cometen un ilícito penal, deben de tener responsabilidad también para responder en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Buenas tardes. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pensando yo que las escuelas hoy en día se están convirtiendo en la casa del terror, porque ya los padres no tienen temor. Antes la escuela eran los lugares más seguros. ¿Qué ocurre? Todos luchábamos por el 4%, pero después del 4% está ingresando al magisterio lo peor. Antes los profesores eran formadores, no solamente de conocimiento, se le daba a los niños formación, se fomentaban los valores, solidaridad, la verdad, compañerismo. Ahora el maestro no le importa, ahora el maestro le interesa cobrar 40,000, 50,000 y que el niño haga lo que sea. Yo he escuchado profesores que dicen estábamos cuando nosotros estábamos en la reunión. Entonces está entrando lo peor, esto hay que revisar. Hay una realidad, y no quiero con eso contradecir a la señora en muchas de las cosas que dice, que pienso tienen mucho sentido, pero tampoco vamos a ahora a generar, como siempre digo yo, la famosa guerrita generacional de lo que era antes idílico. Eso es mentira, esta no era una sociedad idílica en las escuelas, lo que no había era celulares para grabar desgracias, claro. Pero pleitos, acoso. No, siempre ha habido. Eso ha habido vamos a estar claros en eso. De hecho, antes ni siquiera teníamos conciencia de lo que era el acoso y de lo que era el bullying. Y pasaba todos los días. Tenemos en la línea a un colaborador de nosotros, de aquí, de la Z101, a Benedicto. Benedicto, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Mira, yo quise llamar porque realmente es un tema que a todos nos afecta. Pero José Luis, en su parte final del comentario, mencioné un tema que creo lo más importante sin menospreciar y quitarle importancia, y es la parte de la policía escolar. Mira, con la policía escolar no es exactamente lo que pasa aquí con la mayoría de los proyectos, que simplemente es para un sonido político, que estamos súper bien. Yo participé en la formación de la primera promoción de la policía escolar, estando Alejandra Germán, el Ministerio de Educación, el interesante en la jefatura de la policía, seleccionaron personal que estaba en educación para ir a entrenar ese personal. Y la verdad que era un proyecto hermosísimo, a la altura de otros países desarrollados como Estados Unidos, por decir algo. Pero ¿qué pasa? Dentro del mismo proyecto, apenas está realizando el proyecto, ya hay una deficiencia que no asignaba los recursos y el proyecto fue del proyecto. No se entiende. Francis, si tú pudieras llamarlo desde aquí para ver si podemos tomar otra línea donde se escuche mejor la conversación, porque no se entiende nada, Benedicto. Te vamos a llamar otra vez y vamos a tomar unas llamadas más antes de irnos a la pausa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulita, don Andrés. Adelante, José Luis. Oye, pero diciendo yo, Yulita, eso es siempre el despilfarro de los impuestos de las instituciones. Diciéndome el tío mío, pero con el presupuesto que recibe educación, cada liceo, llámese escuela o que sea, o instituto, debería de recibir por lo menos 4 o 5 policías de la bendita policía escolar que no se ve ni en los centros de edificios. Y entonces, ¿usted en qué estamos, carajo? Es que el tema tal vez no es solamente de policía, porque en el momento que un policía se descuide, o si el policía que va a un plantel escolar no tiene la formación que necesitan tener, no solo los policías sino los profesores, probablemente esto va a pasar y ahí vamos a tener más preguntas todavía. Es que las escuelas tienen que tener la preparación para tratar, para lidiar con situaciones como estas. El 4% de la educación no puede irse solamente en varillas, cemento y salarios, y que estemos criando y permitiendo que lo que salga de ahí sean simplemente niños jíbaros, como se le dice en el campo,
solamente con un título de primaria, de intermedia o de secundaria, pero que adentro de la cabeza y en el corazón no tengan absolutamente nada. El 4% no es solamente para construir escuelas y para pagarle el salario a los profesores, porque la situación que está sucediendo en la educación dominicana no tiene que ver solamente con dinero. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:11. El tablazo de la semana no podría faltar. Las gasolinas subieron 4 pesos y más, hasta 4.10. Yo no sé hasta dónde va a soportar este país ese jodido robo vulgar del gobierno. Oh, pero ¿Hasta cuándo lo va a soportar este país? Habría que buscar el dinero del aumento. ¿Y qué espera esta oposición para lanzarse a la calle? Es un abuso. Este hombre, esto no tiene comparación. Yo estaba revisando los precios hoy de la gasolina en Estados Unidos a ver si habían sufrido algún tipo de aumento. No hay ninguna movilidad. Eso no tiene movilidad. Solamente un estado tiene un aumento de 0.5 centavos. Una cosa increíble lo que pasa aquí. Pues el Ministerio de Industria y Comercio ha dispuesto alzas a los combustibles para la semana del 27 de abril al 3 de mayo. A partir de este sábado, el galón de gasolina premium se venderá a 242,80. Aumenta 3.80 pesos. Diablo, pero qué abusadores, Dios mío. La gasolina regular se venderá a 228,80. A esa le subieron 4 pesos con 10. El gasoil regular sube a 183,40, subió 3.20. Y el gasoil óptimo ahora se venderá a 196 pesos por galón, subió 2,80. El Aftur escala a 145,60 por galón, sube 2 pesos con 90. El querosén a 172,70, sube 3,10. Y el full oil sube a 124,46 por galón, le aumentaron 2.10 pesos. Subió el gas licuado de petróleo, el que utilizamos para cocinar, ese subió a 103,50, le subieron 40 centavos. Y el gas natural continúa a 28,97 por metro cúbico. Bueno, señores, ya hay que... Ustedes tienen que acostumbrarse a que todos los viernes la gasolina sube. Hoy, un hombre ha resultado muerto en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Jacobo Magluta. El nombre de la víctima es Eleocadio Montaño de la Cruz. Tiene 51 años de edad y se desempeñaba como mecánico de motocicletas. Según las versiones, en el lugar del accidente, el señor de la Cruz se desplazaba en una pasola en dirección al Distrito Nacional y en la intercepción que lleva al aeropuerto Joaquín Balaguer fue embestido por una jipeta. Bueno, un llamado al presidente del Senado de la República Dominicana. La embajadora de Estados Unidos visitó al presidente del Tribunal Superior Electoral y tuvo una conversación muy amplia, muy risueña con Román Jaques sobre temas diversos, dice, pero básicamente sobre el organismo que dirige como juez presidente Román Jaques, y al posicionamiento logrado por el Tribunal Superior Electoral en el poco tiempo que tiene como parte del sistema judicial de la República Dominicana. Hablo también brevísimamente de una visita que le giró a Osoria. Y llamo a Reinaldo Pared a ver si la manda a juicio también a la senadora, que lea ese mensaje y que me diga por WhatsApp qué cree de esas visitas. A ver qué pasa, qué cree. Reinaldo, descíframe la visita de la embajadora a estos sitios. Dame el favor. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Andrés, a nivel internacional han sucedido cosas interesantes. El Tribunal Electoral de Panamá anuló las candidaturas del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Recuerden que había anunciado que aspiraba a la alcaldía de la capital de Panamá y a un puesto de diputado en las próximas elecciones generales, que son el próximo 5 de mayo. Pero no puede aspirar a los dos. Sin embargo, resulta que a nivel internacional esta noticia no había causado mucha roncha, pero a lo interno de Panamá sí hay 3 magistrados. Él acusó al presidente actual, ¿cómo se llama el presidente de Panamá?
lo acusó de corrupción, hizo algunos señalamientos y dio algunas demostraciones de tener documentaciones sobre el presidente actual de Panamá. Pero bueno, Martinelli es un prófugo en cierto sentido. Pues ahora él está en una situación de incomodidad porque se había promovido Juan Carlos Varela. Se había promovido una impugnación en contra de las dos candidaturas. Él anunció que quería ser alcalde, pero también dijo que podría ser diputado. Y se promovió esta impugnación y los magistrados del Tribunal Electoral panameño decidieron acogerla. El argumento es que se declaran nulas por ser ilegales porque el exmandatario no residía en la circunscripción para la que aspira nuevamente a cargos públicos. Sin embargo, por haber estado vinculado a casos de escucha y corrupción, aparentemente no hay ninguna generación de escándalo. O sea que si él hubiese estado viviendo dentro de la circunscripción por la que aspira, probablemente los panameños lo habrían permitido ser candidato y quién sabe si hasta ganaba, y eso sí, habría generado cualquier cantidad de comentarios. Y en el caso de Perú, la Fiscalía peruana ha aceptado cambiar la detención del expresidente Kuczynski, que le dictaron 36 meses de prisión preventiva en una cárcel de Lima, a arresto domiciliario porque él está padeciendo dolencias cardíacas. Recuerden que desde el primer día que se lo llevaron a cumplir esos 36 meses de prisión preventiva, algo que ha sido muy cuestionado a nivel de jurisprudencia internacional, pero contemplado por el Código Penal de Perú, él ha dicho y ha expresado dolencias cardíacas, las cuales no tenía antes de que le dictaran la medida de coerción, pero que las adquirió posteriormente la medida. Y ya se ha aceptado que le den prisión domiciliaria a Kuczynski, que tiene 80 años de edad. Y a pesar de que se han hecho muchos comentarios por la edad que tiene precisamente, el fiscal dijo que la edad que él tiene no le sustrae de las acusaciones por las que él debería de responder, pero si él está débil y necesita tratamiento médico, entonces eso sí sería un atenuante para mandarlo a prisión preventiva. Bueno, esa en realidad es una opción del sistema jurídico de Perú. Se ha aplicado a regañadientes, pero se ha aplicado en el caso de Fujimori, que en este momento volvió para la cárcel Fujimori. Fujimori tiene una clínica también, o sea, pero volvió para la cárcel, pero tiene un tipo de presidio especial, que es lo que aspira Kuczynski también, a que le apliquen el mismo procedimiento. Y en el caso de Kuczynski, digamos que está más justificado. Se le ha complicado bastante ahora con las declaraciones de Barata, puesto que los vincula casi a toda la cúpula política dominicana. Aquí el único país del mundo de los cuales estuvo Odebrecht, en el que por suerte tenemos una clase política tan incorruptible, que es el único país del mundo donde el juicio, todos sabemos lo que es una verdadera justicia simulada, y donde no hay acusaciones, y tampoco en los tucanos hay acusaciones, pero en Panamá, en Venezuela no, pero sí en Perú, el sistema de justicia ha funcionado. En Colombia incluso ha funcionado el sistema de justicia con respecto a Odebrecht. Pero como aquí tuvo raíces tan profundas y operaba desde Palacio, porque Joao Santana tenía sus oficinas allí, aparte de la que tenía en la calle Helio, obviamente que en la República Dominicana no iba a haber resultados, ni va a haber resultados. Ahí está el caso de Punta Catalina, un verdadero monumento a la corrupción, y no ocurre nada, absolutamente nada. El monto de lo que se invierte en Punta Catalina, el capital que supone Punta Catalina, no es verdad. Por la simple ojeada que usted le dé al expediente de Odebrecht en el resto del continente, no es verdad que se puede ir sin soborno, sin sobreprecio, sin goteo de corrupción por todas partes. Es un caso espeluznante de impunidad, quizá el caso de impunidad de mayor nivel. Hoy hay un trabajo publicado, por cierto, por un periódico italiano
por el periodista Múnez, creo que se llama Pablo Múnez, un estudio sobre Odebrecht en la República Dominicana, sobre Punta Catalina. Yo le exhorto a quienes quieran buscarlo, que lo lean, está en las redes también, alguien lo puso en las redes, está en muchos sitios, para que se vea lo que es Punta Catalina a nivel mundial. Es un símbolo de la corrupción a nivel mundial, un símbolo de la corrupción. Bueno, el Jean Alain Rodríguez está por Washington y firmó un pacto con la OEA para reforzar las entidades de seguridad del país. Y habló de la humanización de las cárceles dominicanas, etcétera, mientras el país está cayendo por las interceptaciones telefónicas. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la empresa privada, César Dargan, abogó ayer porque se le dé respuesta a la denuncia que han hecho algunos sectores acerca de que la Procuraduría General interceptó números de teléfonos de personas no vinculadas al proceso de Odebrecht ni a ningún otro caso judicial. Y se mostraron a favor de agotar los procedimientos para que se respete el debido proceso. Esa es la posición del CONEP en la visita que hizo César Dargan al Congreso de la República, interrogado por los periodistas allí. Bueno, hoy es un día donde también hay una celebración, aparte del Día de la Secretaria, Andrés, que yo desconocía y me lo han enviado por una red social. Hoy es Día de las Lesbianas, Día de la Visibilidad Lésbica, un día declarado por la Organización de las Naciones Unidas, y lo refleja la página de Naciones Unidas en República Dominicana, y dice que las mujeres lesbianas de todo el mundo enfrentan discriminación y violencia simplemente por a quien aman. Y ellos invitan a que se compartan unos videos de libre igualdad en República Dominicana, de visibilidad lésbica, con unos hashtags que se llaman o dicen hashtag ser LGBTI, LGBTI República Dominicana y LGBTI Caribe. No me tienen que hacer tanta pregunta por el Instagram ni por el Twitter. Admito que no sabía que hoy era Día de las Lesbianas. Tampoco tiene nada de malo no saberlo, ¿verdad? Oh, claro, yo tampoco lo sabía. ¿Tú tampoco lo sabías? Sí, señor, no lo sabía. No veo cuál es el rifirrafe con tantos comentarios y preguntas que si no, bueno, no lo sabemos, pero ya que lo anuncia la Oficina de las Naciones Unidas, pues también lo estamos mencionando. No tengo nada ni con el que es lesbiana, ni lesbiano, ni con ninguna de esa gente. Usted elige lo que usted quiera. Si usted es una buena persona, es una buena persona. Si usted es un ladrón, es un ladrón. Si usted es corrupto, es corrupto. Si usted es una persona correcta, seguirá siendo una persona correcta independientemente de cuál sea su interés o su elección sexual. A mí me parece que eso es de orden muy privado, y que si la ONU dice que hoy es Día de las Lesbianas, pues bien, que sea Día de las Lesbianas, ¿verdad, Francis? Porque ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? El gobierno de la tarde. 4:29, continuamos con el gobierno de la tarde. Vamos a iniciar con los comentarios. El primero es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Tengo aquí, para los amigos que pueden vernos por ZTV, el informe del PNUD sobre la calidad democrática en la República Dominicana. Son 300 páginas de mucha significación en términos de un estudio exhaustivo sobre las realidades políticas, 200 páginas sobre las realidades políticas y sociales de nuestro país. Yo exhorto a quienes hacen opinión pública, a quienes participan del debate de lo nacional, a quien tienen cuestionamientos respecto de las versiones, las narrativas que se ponen a circular sobre los hechos políticos y sociales de este país, que se lean este informe sobre la calidad democrática en la República Dominicana, universalizando derechos para la ciudadanía formal y sustantiva del siglo XXI en América Latina y el Caribe. Es un texto lleno de documentaciones, de datos, de gráficos vinculados a la evolución del proceso político dominicano, verdaderamente útil y esclarecedor.
Digo útil y esclarecedor porque es necesario comprender que nosotros vivimos bombardeados por un gobierno que no solamente tiene la corrupción como política de Estado para robarse una enorme cantidad de dinero del erario, sino que además nos quiere robar la realidad. Nos la quiere robar la realidad. Y por lo tanto se gasta por sobre 11,000 millones de pesos de propaganda, de promoción, para desvirtuar la realidad de todos los días. Y en este informe, que es un informe preparado por técnicos, por especialistas, hay datos minuciosos, detallados, sobre esa realidad que el gobierno se empecina en desdibujar a partir de la enorme propaganda que lanza sobre la ciudadanía para hacernos creer que somos un país de clase media, para hacernos creer que han resuelto todos los problemas estructurales de la nación dominicana, para hacernos creer que la realidad de todos los días, esa realidad inmovilizada de los barrios pobres de la República Dominicana, llenos de miseria todavía, de los hospitales donde no hay medicina, donde no hay gasa, donde no hay jeringuilla, esa realidad de la indefensión de quien llega a una edad que ya no puede trabajar y se encuentran con que no existe ningún sistema previsional, esa parcialidad respecto de lo que significa tener posiciones frente a las fuerzas del capital financiero, por ejemplo en la República Dominicana, para impedir que las AFP esquilmen a la ciudadanía a partir de un sistema previsional absolutamente burlador de las aspiraciones de la gente y que simple y llanamente deja beneficios multimillonarios, miles de millones a favor del capital financiero sin que quienes tienen que defender a la ciudadanía intervengan. Esa realidad de la juventud sin destino, esa realidad de los jóvenes en los barrios que no ven la posibilidad de la movilidad social, todo eso que se quiere ocultar en la enorme barahunda de propaganda con la que tenemos nosotros que lidiar todos los días para poder toparnos por lo menos con un resquicio de la verdad, de la realidad que nos toca vivir. En este informe sobre la calidad democrática en la República Dominicana quedan evidenciadas muchas, pero muchas cosas. Y yo creo que vale la pena en este país que este tipo de estudio se conviertan en armas para poder entender lo que nos toca vivir cotidianamente sin que el peso demoledor de la propaganda, de la agresividad subliminal que encarna invertir tanto dinero para desvirtuar la realidad, nos pueda convertir a nosotros también en enajenados. Yo voy a leer algunas cosas relativas a lo que nos interesa en este momento, extraída directamente de este informe del PNUD sobre la calidad de la democracia dominicana. Y voy a presentar primero lo relativo a los países de América Latina en el Caribe y el componente de democracia electoral. En la tabla que ellos presentan, en el 2017 la República Dominicana obtuvo una puntuación de 0,44. Eso alude a la transparencia del proceso electoral del año 2016, en el que el presidente Danilo Medina fue reelecto. Nosotros ocupamos, en relación con los países del continente, en lo que respecta a esa democracia electoral, el lugar que está únicamente por encima de Haití, de Honduras, de Nicaragua y de Venezuela. Fíjense ustedes, la transparencia con la que el presidente actual de este país y la legitimidad tiene. Solamente Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela están por debajo de nosotros. Nosotros sacamos 0,54 y ciertamente que es un lugar completamente indecoroso porque únicamente superamos a Haití, a Honduras,
a Nicaragua y a Venezuela, en una tabla en la cual la región estuvo encabezada por democracias electorales de tradición, como la de Chile, que sacó 0.87. Como uno puede apreciar fácilmente en la tabla, en el 2017 la República Dominicana se encontró entre los 5 países con menor puntuación de América Latina y el Caribe. Nosotros ocupamos el lugar número 20 de 24 con una puntuación de 0.54. Esa es la realidad. Y todos ustedes saben por qué. Porque las elecciones del 2016 fueron un abuso de los recursos públicos. Esas elecciones estuvieron plagadas de vicios, de presión, de uso de los fondos públicos, de compra de votos. Aquí hay también, en relación con eso, datos sobre lo que el gobierno escenificó desde el poder para poder prolongar la reelección. En lo que respecta a la censura de los medios de comunicación, también este informe sobre la calidad de la democracia en la República Dominicana nos da muchos datos. Nos dice que en el 2017 el país obtuvo una puntuación de 2.35, que lo posicionó en el lugar 20 de 23 países en la región. El promedio regional de ese año fue de 2.64 y la lista fue de nuevo encabezada por Chile, 3.71, Jamaica 3.60, Uruguay 3.69 y Perú 3.53. Los países peor posicionados fueron Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, tal y como se aprecia en el gráfico que ellos presentan en el informe. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señala que la situación de riesgo para el periodismo en la República Dominicana por los actos de presunta corrupción se agravó durante el año 2017, de acuerdo con la Comisión de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que fue un informe anual de relatoría preparado para el estudio de la situación en el continente. Como se ve, la censura tiene muchísimos niveles de operación en este país. Muchos otros aspectos relativos a la vida democrática pueden ser concebidos en este país respecto de lo que el informe señala. Por ejemplo, la existencia de medios críticos, es decir, de medios que opongan al relato oficial, el relato proveniente de otro tipo de lectura de la realidad. En el 2017 el país obtuvo puntuación de 1.72 sobre 3, siendo el promedio regional de 2.1. Según el Instituto Biden, esta puntuación implica una autocensura en temas políticos sensibles, como por ejemplo la corrupción o el narcotráfico. El país se ubicó entre los 3 últimos lugares, superando solo a Paraguay, 1.35, y a Venezuela, 1.2, como se aprecia en un gráfico que ellos presentan aquí, y se mantuvo por debajo del promedio regional. Pero en el 2015 eso había bajado para ubicarse en la posición actual. La existencia de medios críticos, el indicador evalúa cuánto de los principales medios de comunicación critican al gobierno de la República Dominicana a menudo. Y la puntuación va de 0 a 3, en la que 3 indica que todos los principales medios critican al gobierno al menos ocasionalmente. En el 2017 el país obtuvo una puntuación de 1.77, bastante por debajo del promedio regional de 2.31. Y eso es penoso. Esa es una realidad
a quienes hablan de que no avanzamos hacia una dictadura, que se lean este informe para que vean cuál es el criterio respecto de la censura y de la autocensura que opera en la República Dominicana. Aquí hay también otra referencia a la situación de los derechos políticos y el sistema electoral en ese informe. Y dice que la mayoría de los indicadores examinados en los 6 componentes de la dimensión de derechos políticos, sistema electoral, reflejaron una tendencia a empeorar en los últimos años. Se aprecia, dice el informe del PNUD, un periodo de mejoras con las reformas iniciadas a partir de la crisis postelectoral de 1994. Y esta tendencia continuó en los primeros años de la década del 2000, pero desde mediados de la década del 2010 se identificaron retrocesos más o menos pronunciados según cada región, según cada indicador. Al examinar la calidad de las elecciones, cabe resaltar que la República Dominicana quedó entre los últimos lugares de la región para la mayoría de los indicadores relevados. Los aspectos por peor valorados fueron la existencia generalizada de compra de votos, la falta de autonomía del órgano electoral, su dependencia del Poder Ejecutivo y la existencia de irregularidades asociadas con el manejo de los datos y el conteo de los votos. Es decir, el tollo de las pasadas elecciones, porque el presidente Danilo Medina controlaba todo el aparato organizador de las elecciones y porque aquello se convirtió en una verdadera porquería. Y está el dato estudiado, reflejado, no dicho por nadie, sino como producto de eso. Y señala que de la misma forma, al examinar el componente de derecho de asociación, el país también resultó en un posicionado entre los últimos lugares de la región. Sin embargo, más que una mala puntuación, esa ubicación se debe a que muchos otros países de la región obtuvieron en relación con la República Dominicana notas mucho más altas que las que obtuvo el país en estos índices. Esta es la realidad. Yo voy a seguir leyendo parte durante la próxima semana de este informe porque nos permite tener una narrativa diferente a la que la propaganda oficial nos tiene acostumbrado y nos apabulla día a día. Nadie que se respete en este país y que tenga que hacer el ejercicio del criterio, opinar respecto de lo que es la calidad de la democracia en la República Dominicana, puede dejar de leer este informe del PNUD sobre la calidad democrática en la República Dominicana, porque todo lo que nos intentan desdibujar, todo el relato oficial que nos intentan erigir como una verdad absoluta, partiendo simple y llanamente del poder que tienen con el dinero y de los medios que tienen secuestrados, queda derribado con un estudio científico en el que el objeto de estudio no está contaminado ni por la pasión partidaria, ni por el dinero corruptor, que en lo que respecta a muchos de estos aspectos, al del proceso electoral y al de lo relativo a los medios de comunicación, tienen un peso definitivo. Quienes quieran decir sobre la realidad dominicana un costado que intentan ocultarnos permanentemente, que se lean este informe sobre la calidad democrática en la República Dominicana para que vean que lo que el gobierno dice todos los días está respecto de la realidad del cielo a la tierra. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:47. A propósito de lo que fue conmoción al regresar de Semana Santa, el sermón de las 7 palabras, hay una medición que nos han compartido respecto de cuál fue el impacto en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, de todos del sermón en común y de todas las palabras. En cuanto al volumen, dice aquí,
Los usuarios mostraron un gran interés en la cuestión y la conversación referida al Sermón de las 7 Palabras alcanzó las 17,000 menciones. Destaca el gran número de menciones por participante, 5,5, y 2 grandes picos de conversación que se produjeron el día 21 y 22 hacia el atardecer. En el eje temático, debido a la temática, la conversación se polarizó entre aquellos que eran favorables al Sermón de las 7 Palabras y aquellos pocos que los rechazaron. Entre los apoyos se evidenciaron los usuarios que aplaudieron las palabras expresadas contra la corrupción y contra la modificación constitucional. Y en la medición del sentimiento se consideraron favorables aquellos que aplaudieron el posicionamiento de la Iglesia Católica y negativos los mensajes que trataron de mitigar los efectos del mismo, incluyendo los que la fuente era de gobierno o los que directamente deslegitimaban el discurso. Destaca un amplio sentimiento hacia el Sermón de las 7 Palabras. El porcentaje total de la favorabilidad hacia el Sermón de la Iglesia fue de 92%. Este es un estudio amplio, pero le toca el comentario a José Luis Mendoza, por lo que puedo continuar minutos más adelante sobre el desarrollo de la medición de Social Trends. José Luis Mendoza. Se prepara, por cierto, España para unos importantes comicios. Qué interesante están esos comicios. Va a ser bastante llamativo cuánto puede ocurrir. El antiguo sistema bipartidista como lo conocimos es evidente que ya no es el que hoy se impone. El equilibrio, y más que el equilibrio, incluso la posibilidad hasta de rebase por parte de fuerzas que hasta hace un ratito se consideraban simplemente marginales, está cada vez más presente. Esto ocurre, y ya lo decía Mel Chirenos hace unos días y lo suscribo, en el momento en que menos la gente ya cree y los analistas confían en la herramienta de las encuestas. La herramienta de las encuestas está atravesando su peor momento de confianza en el mundo occidental. Ya tenemos 3, 4 años viendo cómo muchas veces da la impresión de que el sesgo de la información y de las muestras hace muchísimo tiempo obliga a las grandes casas, a las grandes marcas de trabajos de levantamiento, de medición del comportamiento social, a revisar no solamente la metodología, también a revisarse a sí mismas. Ya la idea de que las encuestas tienden a maquillar la cosa según quien la paga, no es algo que solamente ocurre en República Dominicana, donde hace unos días quienes citaban a CID Latinoamericana con mucho orgullo eran los mismos que hace cuestión de 7 años negaban su importancia cuando daba resultados que para su causa, para su candidato y para quienes están del lado de quien ahora se ve pues subido por la misma, por la efervescencia de sus números, quienes negaban la importancia y su prestigio en el campo electoral. Así que eso ha venido ocurriendo en el mundo. Se dan otros ejemplos, el famoso caso de la sobrerepresentación de las poblaciones urbanas, algo que se notó mucho sobre todo en Colombia y en Inglaterra con el famoso plebiscito para de alguna manera vincular, legalizar los acuerdos de paz de Cartagena, y en el caso del Reino Unido para el caso del Brexit. Hay un tema también muy relacionado al sesgo de edad. Jóvenes, personas de ciertas edades más contemporáneas tienden a participar sobre todo muchísimo más en las mediciones que el público que tras cierta edad y tras cierto nivel de madurez tiende a estar un poco más aislado de esas herramientas, y que sin embargo tiene tanto derecho al voto como derecho a la expresión, como derecho a expresar qué cosas le preocupan, le afectan, y decidir pues el nivel de gobierno, el grado de intervención de la gobernanza en su vida o de las políticas económicas en cuanto le afecta. Esto es clave porque probablemente uno de los ejercicios más difíciles en el caso esencialmente del voto español es hoy por hoy definir cuáles son los límites del voto desde el centro hacia los lados, desde la centroizquierda a la centroderecha a los extremos. Surgen nuevos actores que hasta hace poco eran, insisto, marginales, ya no solamente hablando del PSOE y de Ciudadanos, sino también de Vox, que reclama después de las elecciones andaluzas un espacio en el Parlamento español. Hay una, no sé si maniobra correcta,
que ya comentábamos aquí hace unos días, que es haber dejado precisamente ese partido fuera del debate en el intento de, por así decirlo, declararlo fuera de la normalidad política. El asunto estriba en que ese tipo de acciones no ha hecho sino victimizar un poquito más a estos líderes que, por cierto, hay que decirlo, Santiago Abascal ha logrado conectar con una parte importante de la sociedad española. Cerró ya campaña el Partido Popular, que da la impresión, hay muchas dudas, es tal vez el partido más difícil de predecir que va a ocurrir, desde las votaciones que dicen que podría aumentar a quienes dicen que podría perder entre 40 y 50 parlamentarios. El caso del Partido Socialista Obrero Español, que parece que va a recibir una buena cantidad de votos que huyen de Podemos, y el caso de Ciudadanos, que parece estar en medio de un estancamiento también en su discurso. Todos los partidos hay una especie de barrena en cuanto a qué encuestas tienden a ser las válidas, las confiables, las importantes, cuáles medios de comunicación las validan en sus espacios de opinión. Pero aquí hay algo que tiene que terminar, pienso, generando una enseñanza en medio de esta gran discusión y este momento social que ocurre en ese país. Y es el hecho de que, por lo menos, pase lo que pase, que haya primero confianza, obviamente, en el organismo electoral. Segundo, de que la gente todavía por lo menos confíe en la democracia. No solamente que confíe, sino que se dé una repolitización de la sociedad española. Es posible, por lo menos eso es la conclusión a la que han llegado algunos analistas, que podemos estar en medio de alguno de los comicios con menos grado de, vamos a decir, por Dios, la cantidad de gente que se va a quedar sin votar podría disminuir en relación a otros momentos electorales similares del pasado. Si la abstinencia electoral se reduce, se confirma que la sociedad está más politizada. Que una sociedad esté más politizada hay que decir que no es necesariamente malo. El término aquí tiene un sentido muy despectivo. Cuando decimos que muchas cosas que no deben estar están politizadas, quizás tenemos razón en la República Dominicana. Eso no quiere decir, por otra parte, que sea bueno que una parte o que un segmento importante de la población, pienso en el segmento más joven en la República Dominicana, por ejemplo, suele quedarse fuera del debate político, entiende que la desconfianza en la política como herramienta en general conlleva a la actitud de que no te importe lo que ocurre, cuando al final, y eso siempre decimos, eso siempre discutimos, tanto a nivel de redes como a nivel personal, los políticos van a tomar decisiones y esas decisiones van a afectar sí o sí la vida de los ciudadanos que participan en la sociedad. Así que a la espera de ver qué va a estar pues ocurriendo, qué va a terminar pues pasando en estos comicios, si se podría dar finalmente pues la combinación de votos que el Partido Socialista Obrero Español espera para permanecer en el poder con Pedro Sánchez a la cabeza, o si se va a dar el paso a una nueva figura. Por cierto, y como dato al margen, España presenta en sus candidatos Sánchez, actual primer ministro, Pablo Casado, candidato del Partido Popular, cabeza de lista, Pablo Iglesias, cabeza de lista una vez más de Podemos, o de Unidas Podemos, como se llama la alianza electoral que representa, y el caso de Abascal. Presenta ciudadanos de entre 43, me parece, y 37 años de edad. Es una regeneración, por lo menos a nivel de actores, de nuevas caras, de nuevos rostros, no tanto así tal vez de ideas. Pienso que estamos en la misma discusión tal vez de hace unos 7 u 8 años, pero sí se da un cambio importante en la generación de los políticos españoles, del sempiterno Rajoy a la participación de políticos que hasta hace muy poco tiempo estaban prácticamente repetidos desde los años 80 en condición de ministros, en condición de parlamentarios, habiendo participado desde finales de los 80 muchos del Partido Socialista Obrero Español, otros del Partido Popular. Ya finalmente no más Esperanza Aguirre, no más Gallardón, y así sucesivamente se va dando pues un relevo en las figuras que se han estado presentando. Más joven no quiere decir siempre mejor. Es bueno también quitarse esa venda de los ojos, pero yo creo que es saludable que cada cierto tiempo se termine jubilando una parte de la clase gobernante y se termine abriendo un espacio que, claro, hay que ganárselo en cuanto a capacidad, discurso, capacidad de convencer los nuevos espacios que genera la democracia. Cada momento electoral de cada país pienso que deja una enseñanza. Los mercadólogos, politólogos de nuestro país miran sobre todo con mucha, observan
con muchísimo nivel de detalle lo que ocurre en ese país, sobre todo porque algunos incluso terminan calcando algunas estrategias y discursos. Bueno, cuando no terminan calcando el nombre, yo creo que ya hay incluso hasta un partido Podemos que intentó registrarse hace poco aquí en la Junta Central Electoral, además de, por supuesto, tratar también de aprender, y pienso que eso es positivo, de cómo otras experiencias, no necesariamente de partidos tradicionales, terminan generando un efecto importante dentro de la masa de votantes y dentro de los ciudadanos que participan de la vida política en ese país. El gobierno de la tarde.